Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Moaxis y les doy la bienvenida a una transmisión más. Hay varios escándalos que han ocurrido en la industria farmacéutica en América Latina, pero uno de los más notorios fue el escándalo de la talidomida en Brasil desde la década de 1960. Comencemos por explicar qué es la talidomida. Este era un medicamento utilizado como sedante y para tratar las náuseas de mujeres embarazadas. Sin embargo, se descubrió que el medicamento causaba grandes defectos de nacimiento en los bebés nacidos de mujeres que lo habían tomado durante el embarazo. Estos defectos incluían extremidades cortas o faltantes, así como otros problemas graves de salud. En Brasil, la talidomida fue comercializada por la empresa alemana Grünenthal a partir de 1957, a pesar de las advertencias tempranas sobre los efectos secundarios de este medicamento. La farmacéutica continuó vendiéndolo en Brasil hasta 1965. Se estima que alrededor de 10.000 bebés nacieron con defectos de nacimiento relacionados con la talidomida en Brasil. El escándalo llevó a cambios significativos en la regulación de los medicamentos en dicho país y también llevó a demandas y compensaciones para las víctimas y sus familias. Este escándalo es considerado uno de los peores en la industria farmacéutica de América Latina y ha tenido un impacto duradero en la forma en la que se regulan y comercializan los medicamentos en todo el mundo. En resumen, el caso de la talidomida es un ejemplo de cómo las empresas farmacéuticas deben hacerse responsables y deben ser éticas en la comercialización y venta de medicamentos para evitar dañar la salud de las personas. Además de los efectos secundarios en el feto, la talidomida puede causar efectos secundarios en el paciente que la toma. Los efectos más comunes pueden ser la somnolencia, mareos, náuseas, vómitos y estreñimiento. También puede causar cambios en la presión arterial, disminución en la frecuencia cardíaca, cambios en el nivel de azúcar en la sangre y otros efectos más. Es importante que si usted está tomando o considera tomar la talidomida o cualquier medicamento, hable bien con su médico y pregunte sobre los riesgos y beneficios de dicho medicamento. Y especialmente si está usted embarazada o planea quedar embarazada. Mucho ojo, no se automediquen. También debe informar usted a su médico sobre cualquier medicamento o suplemento que ya esté tomando. ¿Para qué? Para evitar que haya posibles interacciones o efectos secundarios no deseados, porque hay ciertos medicamentos que no se deberían de mezclar, pero si no le dice uno al doctor, puede terminar mezclándolos por accidente y causarse graves problemas en la salud. Pero bueno, volviendo al tema sobre la negación inicial de Grünenthal de sus efectos secundarios, se cree que pudo haber sido motivado por una combinación de factores, incluyendo la falta de comprensión de la gravedad de este problema, la presión para proteger su reputación y la falta de regulaciones adecuadas en ese momento. Además, el proceso de investigación y evaluación de la seguridad de los medicamentos no era tan riguroso como actualmente. Los efectos secundarios no siempre se conocían o se reportaban de manera sistemática. En el Reino Unido, por ejemplo, el doctor William McBride, un obstetra, fue el primero en sospechar sobre la conexión entre la talidomida y los efectos secundarios o defectos de nacimiento. En Australia, una enfermera llamada Miss Frances Kelsey se negó a permitir que la talidomida se comercializara en ese país después de que ella estudió la investigación disponible y ella descubrió que no había suficiente evidencia de que este medicamento fuera seguro.
chéquense muy bien la importancia de buscar no nada más la evidencia de que no hay efectos secundarios. A veces es importante preguntarse si hay evidencia de que un medicamento es seguro. Es súper importante y es una de las cosas que últimamente veo que muchos doctores solamente dicen: no hay evidencia de que haga daño, por lo tanto lo receto, por lo tanto tómatelo, por lo tanto éntrale. Pero son muy pocas las personas que están al pendiente de que haya evidencia de que el medicamento, la sustancia o el principio activo o lo que se quieran meter al cuerpo sea suficientemente seguro para el consumo humano. Mucho ojo con eso. Por otro lado, a medida que surgía más información sobre bebés recién nacidos con malformaciones, se llevaron a cabo investigaciones más amplias y detalladas. Las pruebas en animales y estudios clínicos en humanos revelaron que la talidomida podía causar malformaciones congénitas graves en el feto cuando se tomaba durante el primer trimestre del embarazo. Además, se descubrió que el medicamento podía ser tóxico para los nervios y para los músculos, lo que explicaba las debilidades en las extremidades. En última instancia, fue gracias a la vigilancia y a los esfuerzos de los médicos, los investigadores y los defensores de la salud pública que se descubrió la conexión entre la talidomida y los defectos de nacimiento, lo que llevó a la retirada del mercado de este medicamento y a la implementación de medidas más estrictas para la evaluación de la seguridad de los medicamentos en todo el mundo. En la mayoría de los países, esto fue llevado a cabo por las agencias reguladoras de medicamentos y las autoridades sanitarias, que ordenaron a las empresas farmacéuticas a que dejaran de fabricar y distribuir dicho medicamento. En el Reino Unido, por ejemplo, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios ordenó a las empresas farmacéuticas a que retiraran la talidomida del mercado en noviembre de 1961. En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocido como la FDA, emitió una orden similar en 1962 y la retirada de este medicamento del mercado fue un proceso largo y complicado que involucró a muchas partes interesadas, incluyendo a fabricantes y reguladores, médicos y pacientes afectados. Y lamentablemente el último país en retirar este fármaco fue Brasil, donde este medicamento se siguió vendiendo hasta la década de 1980, a pesar de las advertencias y la evidencia de sus efectos dañinos. En Brasil se estima que hubo hasta 10,000 bebés que nacieron con malformaciones causadas por el fármaco. Por otro lado, en 2010, durante el gobierno de Lula da Silva, el gobierno brasileño anunció un acuerdo con Grünenthal para compensar a las víctimas de la talidomida. Y en 2013 se creó un fondo de compensación para proporcionar la atención médica y apoyo financiero a las víctimas de todo el mundo. El caso de la talidomida se considera uno de los peores desastres en la industria farmacéutica y ha llevado a tener una mayor atención y regulación de la seguridad de los medicamentos. Por otro lado, también Brasil es un caso más complejo de lo que se cree, ya que el estudio periodístico llevado a cabo por la BBC revela que la talidomida también es un fármaco recetado para aliviar los síntomas de la lepra y este sigue causando defectos de nacimiento en Brasil. Las mujeres que lo toman durante el embarazo sin saber los riesgos, pues obviamente son las más afectadas. Y es que según este artículo de la BBC, Brasil lo volvió a licenciar en 1965 para tratar las lesiones de la piel relacionadas con la lepra. Después de la India, el país latinoamericano es el que tiene más prevalencia de lepra en el mundo, imagínense. Cada año se diagnostican más de 30,000 casos nuevos en Brasil
y por lo tanto se distribuyen millones de pastillas de talidomida cada año, lo que ha llevado a una mayor prevalencia en defectos en las extremidades y otros síntomas en los recién nacidos. La doctora Lavinia Schuller-Fassini, profesora de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul en Brasil, señala que está ocurriendo una tragedia completamente evitable. Schuller-Fassini y otros investigadores de la universidad estudiaron la información de 17.5 millones de bebés nacidos entre 2005 y 2010 y descubrieron que hay una correlación directa entre el número de pastillas de talidomida y el número de defectos en las extremidades. En el mismo periodo hubo 5.8 millones de pastillas de talidomida que se distribuyeron en Brasil, lo que llevó a unos 100 casos similares al síndrome de talidomida. El uso extendido de medicamentos compartidos y la falta de educación en salud son parte del problema. Además, aunque la medicina tiene regulaciones muy estrictas y advertencias claras, la lepra es llamada la enfermedad de los pobres, pues se da mayoritariamente en zonas donde la asistencia sanitaria es irregular y la educación es inadecuada. La BBC entrevistó a la madre de un chico llamado Alan en Brasil, el cual nació en 2005 y no tiene brazos ni piernas. Su madre, Gilvan, tomó talidomida por accidente. Se lo medicaron a su esposo por lepra y mezclaron pastillas. Su padre dice que el doctor no le dijo que las mujeres no debían tomarlo. Dice que no le decían nada al respecto. El medicamento tiene regulaciones muy estrictas. Solo se le puede recetar a una mujer que esté tomando 2 formas de anticonceptivo y que acepte hacerse exámenes de embarazo con regularidad. También hay advertencias muy claras en el empaque de la medicina, que además tiene la foto de un niño afectado por talidomida. Los doctores que recetan el medicamento creen que los beneficios superan los riesgos y consideran que con información y publicidad sobre los beneficios que la talidomida ofrece a los pacientes y explicando claramente sus riesgos en el embarazo, se puede acabar con el problema de los riesgos asociados. Los pacientes, de hecho, también defienden el uso del medicamento, ya que ayuda a reducir las lesiones debilitantes de sus extremidades. Recordemos el video en el que les explico lo que son los medicamentos huérfanos, donde a veces un medicamento que causa efectos secundarios en el embarazo puede llegar a ser muy bueno para tratar otras afecciones. Sin embargo, la talidomida sigue siendo un medicamento peligroso para las mujeres embarazadas y se deben tomar precauciones para prevenir más casos de discapacidad. Los doctores que recetan el medicamento, como Francisco Reis de la clínica de lepra del Hospital Curupaiti, cerca de Río de Janeiro, consideran que es un buen fármaco. Él los presenta a uno de sus pacientes llamada Taina, quien le muestra a la BBC cómo la medicina ha reducido sus lesiones debilitantes en sus brazos. Ella dice que sabe que necesita la medicina y que entiende que si no toma pastillas anticonceptivas podría quedar embarazada y dar a luz a un niño discapacitado. Brasil es un país con enormes desigualdades, donde el 20% de la población vive debajo de la línea de pobreza. Hay casas abarrotadas de gente y sistemas sanitarios deficientes, lo cual es muy común en zonas rurales y barrios marginales de las ciudades donde la lepra prospera. Ahí es donde la enfermedad es más común y la talidomida continuará prescribiéndose y permanecerá el riesgo de que nazcan bebés con terribles lesiones. Arthur Custodio de Morhan, el Grupo Nacional de Campaña contra la Lepra, reconoce que la medicina es peligrosa, pero argumenta que son los accidentes de tráfico los que causan más lesiones y discapacidades en Brasil. Él dice, no hablamos de prohibir autos, decimos que debemos enseñarle a la gente cómo conducir con responsabilidad. Lo mismo debe pasar con la talidomida, lo cual particularmente a mí me resulta muy interesante de analizar. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ya sabían de este fármaco y sus efectos secundarios? ¿Habías escuchado hablar de este escándalo farmacéutico? ¿Te gustaría que yo continuara hablándote sobre esos temas?
Ya saben que pueden dejarme sus opiniones, preguntas, mentadas de madre, dudas, sugerencias y demás en los comentarios. Y recuerden, no está muerto lo que yace eternamente. Hasta la próxima.